barbijo para que vean que todos tenemos que usarlo. Y tenemos que usarlo de una manera especial. Pero hay algo que tenemos que hacer que nos va a ayudar también a superar esta pandemia y ayudar tremendamente en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Fíjense, transformados. ¿Saben qué es esto? Esto es exactamente los estudios que estamos teniendo en pequeños grupos en más de 50 casas. Y yo quiero decirles que a pesar de mis años, me está bendiciendo tremendamente el estudio de esta palabra. Por favor, consulte, anótese si no está participando y comience a reunirse en algún grupo, que es una verdadera bendición. También quiero decirles que tengo algo muy especial. Como ustedes verán, yo acá tengo unos símbolos y encontré un pasaje que quiero aplicarlo con la cena del Señor. Job capítulo 42, versículo 10. Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara la anterior, porque había intercedido por sus amigos y aún Yahvé aumentó al doble todos los bienes de Job. Este vio volver a él a todos sus hermanos, hermanas y familiares, lo mismo que conocidos que antes y ahora vinieron a comer pan con él. Y hay una frasecita que se las voy a decir después para que vean que este pasaje completa la cena. Comían pan. Había pasado una pandemia tremenda. Se estaba superando y ahora tenían realmente que poder estar juntos y compartir. Y quiero decirles que Jesús también pasó una tremenda pandemia. Pero antes de irse, dijo, estando reunido con los 12, tomó un pan, lo partió, lo bendijo y dijo, tomen, coman. Este pan es mi cuerpo que por vosotros será entregado. Y luego tomó la copa, la bendijo y dijo, tomen, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramado. Cada vez que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Y saben una cosa? Él resucitó y tuvo otra pandemia, 40 días. Y cada primer día de semana, Él se presentaba a los suyos y decía, como yo le quiero decir a ustedes que están en sus casas, paz a vosotros, Dios bendiga tu hogar. Y disfruta de este tiempo que vamos a querer hacer memoria de Jesús. Porque Él dijo, en gran manera he deseado comer con ustedes esta Pascua. Así que ahora vamos a orar por este vino, por este pan, por este vino. Y cada uno de ustedes, por favor, ya prepárense. Preparen su corazón. Si hay algo que le preocupa, una carga o algo, oren a Dios pidiendo perdón y dando gracias por este pan, por este vino que fue entregado por cada uno de nosotros. Amado Padre, quiero darte muchas gracias por este recuerdo tan maravilloso de la obra que hizo Jesucristo por nosotros. Quiero que tú estés bendiciendo en cada hogar, a cada abuela, abuelo, padre, hermano, familiares, niños, y que vean en este pan realmente tu vida entregada por nosotros, y en esta copa tu sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por todo. Participamos en ello en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.
este momento, qué lindo ha sido poder compartir y comer este pan y tomar este vino y sentir de una manera especial el amor de Dios en nuestra vida. Algo así pasó con Job, porque dice que vinieron sus amigos, sus hermanos, sus familiares y compartieron con él. ¿Y saben una cosa que dice? Y le trajeron una moneda y un anillo de regalo. Querían expresar su gratitud por el ejemplo de esa vida que había sufrido, pero había confiado en Dios y había vencido. Y ahora quiero invitarles para que nosotros imitemos y seamos agradecidos a Dios por todo lo que Él nos dio. Así que vamos a orar para ofrendar. Amado Dios, te doy gracias por los ejemplos que tú tienes en tu palabra. El reconocimiento de estos hermanos y amigos que trajeron una moneda de plata para darle a Job. Señor, queremos darte lo mejor dentro de lo que tenemos. Hemos separado para ti. Tú nos enseñas que tenemos que diezmar, que tenemos que ofrendar y que tenemos que dar limosna. Danos un corazón generoso, Señor. Derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros. Y también, Señor, toma estas ofrendas y úsala para seguir bendiciendo y extendiendo tu reino, ayudando y acompañando en la necesidad. Te damos gracias por todo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cada uno de ustedes dirá, ¿y cómo ofrendo? Bueno, ustedes van a tener una placa que le va a explicar y dar la forma en que podemos ofrendar. Usted puede tomar la ofrenda y llevarla a la secretaría, que está de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde en Javier de la Rosa 3950. Y también va a tener allí los números de cuenta donde usted puede hacer el depósito y Dios le va a bendecir. Quiero decirle que ha sido para mí una alegría, una felicidad poder compartir con ustedes este tiempo, porque lo siento como estuvieran conmigo en cada uno de esos hogares. Deseo que Dios bendiga su hogar de una manera especial. Y ahora vamos a escuchar una canción que inspire nuestro corazón y nos prepare para recibir la palabra de Dios. El Señor les bendiga, el Señor les proteja, les libre de toda epidemia. Dios es amor. Muy buenas noches. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón.
pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. ¿Cómo le va, querida comunidad de Iglesia Puertas Abiertas? ¿Cómo andan nuestros amigos, queridos nuestros? Estamos muy felices en este tiempo, pudiendo disfrutar de este modo nuevo de iglesia que estamos viviendo con los grupos pequeños de influencia. Seguramente hemos visto en la introducción imágenes y estamos muy felices por cómo Dios nos ha abierto una puerta tremenda con todo esto. Y el tema que les traigo para todos nosotros y para todas las comunidades que nos están escuchando, lo hemos titulado Principio de Dolores, acelerando la misión. Y quisiera, a manera de introducción, compartirles algo que leí en una de las plataformas más grandes de nuestro país, plataformas informativas. Allí hablaba de una noticia de último tiempo en este mes pasado, en el mes de junio, donde uno de los ministros de Taiwán, hablaba acerca de que Taiwán se está preparando para la pandemia del futuro. Y la información decía que mientras todo el mundo lucha con el COVID-19, Taiwán se prepara almacenando alimentos, suministros, energía, por un próximo desastre natural como futuras pandemias que aseguran van a ser más frecuentes. Y analizaba que en los 17 años transcurridos, desde que duramente fue golpeado por el brote del SARS, Taiwán ha estado continuamente en preparación, sabiendo que van a venir nuevas pandemias. En realidad, cuando uno empieza a mirar todo esto, en el siglo XXI, el mundo registró 3 pandemias: la de SARS, la de gripe A y la de COVID-19. La misma cantidad de pandemias que se habían registrado en todo el siglo anterior, en todo el siglo XX. De hecho, los científicos, decía el artículo, estiman que existen entre 650.000 y 840.000 enfermedades de animales con capacidad de infectar y enfermar a los humanos. De hecho, los rebrotes que están ocurriendo en todo el mundo, esto de avanzar una fase y volver para atrás en prácticamente todo el planeta, nos pone en una posición tremenda. ¿Qué estamos viviendo? Este evento global tiene un mensaje para nosotros como cristianos, y yo lo he titulado Principio de Dolores, porque me estoy refiriendo a las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Dice la Biblia así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Yo imagino que muchos estudiosos de la Biblia dicen: pero ¿cómo, Gustavo? Este mensaje de Mateo 24 que Jesús da al pie del Monte de los Olivos, elevado con más de 50-60 metros por encima de Jerusalén, con una vista perfecta de aquel templo que había remodelado Herodes y que era para todos los judíos una obra de admiración.
Y en este contexto, Jesucristo, hablando a judíos, es cierto, no a la iglesia, comienza a entrelazar diferentes profecías, una de cumplimiento bastante cercano. De hecho, él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo, y esto ocurrió en el año 70, cuando el mariscal Tito destruyó la ciudad. Pero habla de profecías futuras. De hecho, está hablando de una gran tribulación que va a ser el peor momento de toda la humanidad y que la iglesia no va a pasar, pero que va a ser el peor de todos los momentos, como nunca se ha visto. Y habla de un reino milenial en cuando Cristo venga en gloria. Y yo sé que la iglesia no necesita ver estas señales, porque estas señales es para el pueblo judío. Sé que como iglesia de Jesucristo esperamos el arrebatamiento y no miramos señales en el cielo porque nadie sabe ni el día ni la hora, pero que puede ocurrir hoy mismo. Pero en medio de todas esas profecías que son para Israel, es cierto, aparece esta frase: principio de dolores. Y es una figura de los dolores de parto. Pero cuando habla de principio, habla de un proceso que se va a acelerar. Miren, para que entiendan a dónde voy. Cuando nació mi primera hija, como todo padre primerizo, cuando fuimos al médico, el médico me dijo: mira, las contracciones van a empezar primero con 1 hora, después 30 minutos, después 20 minutos, después 10 y cuando estén en 5 tienen que venir para acá. Así que yo, como no sabía, tomé un cuaderno, como todo padre primerizo, y empezaba una contracción y ponía un horario. Y estuve hasta la madrugada anotando todos los horarios hasta que llegó el momento de salir y tuvimos que ir rápido al sanatorio, al hospital para el nacimiento de mi hija. Esta es la idea que da aquí. Estas cosas que estamos viviendo, esta pandemia que no ocurrió en ningún momento de toda mi vida, que soberanamente Dios ha actuado, es el principio de una tras otra señales que tienen que ver con el pueblo judío, pero que también de alguna manera nos está hablando a la iglesia. ¿Y qué quiere decir este principio de dolores? Que necesitamos acelerar la misión. Que este es un tiempo donde tenemos que salir de los cristianos en modo pausa y entender que no queda mucho tiempo y que necesitamos acelerar la misión. Dicho esto, quisiera llevarles a un momento en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se acelera la misión. ¿Y qué hablo en acelerar la misión? En entender qué es la prioridad en el corazón de Dios, en entender qué tenemos que hacer en este tiempo. Yo veo la mayoría de los cristianos esperando que abran el templo, que nos puedan permitir reunirnos, y hay reclamos de todos lados. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Y si no tenemos el templo? ¿Y si pasarán muchos meses, vamos a estar en modo pausa? Creo que Dios ha permitido que no podamos ir a los templos y tener reuniones para que nos podamos enfocar en la misión que por tener los templos y las reuniones hemos postergado. Así que les invito a que me acompañen a poder descubrir algunas cuestiones que nos van a ayudar mucho a cada uno, como jóvenes, como cristianos, a entender este momento y poder acelerar la misión. Miren, entre el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 11, 8, 9, 10 y 11, en estos 4 capítulos, aparecen un grupo de personas, síganme, y aparecen un grupo de hogares que son fundamentales en este proceso de aceleramiento de la misión. Cuando uno va a Hechos capítulo 8, versículo 1, dice así: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Sobre el final del capítulo 11, en el versículo 19, dice, en estos 4 capítulos: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, Hechos 11, 19, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estuvo con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entre Jerusalén y Antioquía había 500 kilómetros. Pero en realidad, aquí no es tan importante el aceleramiento geográfico, sino la gran cantidad de personas
y el cambio cultural que hubo en la misión, de predicar solamente a judíos, pasaron a predicar a samaritanos y luego pasaron a predicar a gentiles, es decir, personas no judías. La misión le llegó a todas las personas. Y lo importante es que en estos 4 capítulos uno puede descubrir personas y familias que fueron claves en este aceleramiento de la misión. Yo pienso en este COVID-19 y pienso cuál es la actitud mía como cristiano, como joven, como familia, como hogar. Estoy siendo parte de acelerar la misión. Y Gustavo, ¿qué es la misión? Miren, la misión no es ir reunirnos en la iglesia. La misión no es hacer conferencias. La misión no es trabajar sobre eventos. Tú me dirás, Gustavo, vos hace más de 40 años que predicás en conferencias, campamentos. Claro que son una herramienta maravillosa y gracias a Dios por ella. Pero cuando hablamos de misión, estamos pensando en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, cuando Jesús dijo, por tanto, vayan. Y mientras están yendo por el camino, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Resumiendo, la misión prioritaria en el corazón de Dios para la iglesia no se cumple en el templo, sino mientras va en el mercado, mientras está en una sala de espera en un médico, mientras tiene vecinos, amigos, compañeros de trabajo con los cuales convive de lunes a viernes y no sábado y domingo. Ahí está la misión. La misión es hacer discípulos, no hacer reuniones. Y no es que estoy en contra de las reuniones, en absoluto. Son una bendición y las extraño. Pero este es un tiempo a donde al no tener los templos y no tener los cultos, no nos podemos enfocar en aquello y sí Dios nos permite que nos enfoquemos en la gran comisión. Y entonces, en estos 4 capítulos, yo encuentro 3 principios de oro que ocurrió en estas personas y en estos hogares que nos hablan de acelerar la misión. Quizá el versículo clave en todos estos 4 capítulos está en Hechos capítulo 9, versículo 31. En el corazón de estos 4 capítulos, donde hay toda una aceleración de la misión, dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor de Dios, y se acrecentaban. Subraye la palabra acrecentar, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Esa palabra acrecentar en el original se traduce aumentar, abundar, crecer, multiplicar. Lo que está queriendo decir aquí, que la misión de la iglesia es la multiplicación de discípulos. Y la pregunta es, ¿cómo va a ocurrir esto? Porque algunos me dirán, pero yo estoy en un país, ya que este mensaje llega a tantos lugares, donde el gobierno nos ha dicho que no salgamos de casa porque estamos en fase 1. Otros, como en el estado, en la ciudad donde yo estoy, estamos en una fase donde sí nos podemos relacionarlos y tenemos grupos de hasta 10 personas en forma presencial, donde nos multiplicamos en los hogares y en la iglesia. Otros estarán en una etapa mucho más avanzada, pero la realidad es que cada uno en la manera donde está necesita entender que no puede estar esperando que esto pase, que este es el tiempo donde tenemos que ser protagonistas en ganar discípulos, y eso tiene que ver con el entorno que me rodea en mi casa, mi hogar, el entorno de mis propias relaciones. Algunos de nosotros confundimos acelerar la misión con tener un ministerio. Acelerar la misión es ganar una persona para Cristo, es cargarla sobre nuestra vida, es trabajar sobre ella, es hacerla un discípulo que se multiplique en otro discípulo. No hay otra manera de acelerar la misión. Así que pensando en esto, quiero hablarles de estos 3 principios que están en 3 historias de estos 4 capítulos. El primer principio, abrir y no cerrar, revalorizando la misión. El segundo, orar y no criticar, vivenciando la misión. Y el tercero, multiplicar y no estorbar, acelerando la misión. Vamos al primero de todo eso, abrir y no cerrar, revalorizando la visión. Hemos hablado de que tenemos aquí personas claves en todos estos capítulos. Se las voy a nombrar. ¿Quiénes fueron las personas claves para acelerar la visión? Felipe en Samaria, Pedro cuando está en Jope y luego cuando está con los judíos, Cornelio en Cesarea, Pablo en Antioquía,
Ananías, cuando tiene que ser encomendado allí en Damasco para traerle la bendición a Pablo. Bernabé, que se convierte en el pastor de la iglesia naciente. A ver, Gustavo, ¿y cuáles fueron los hogares claves en el aceleramiento de la misión? Bueno, el hogar de Judas, en Damasco, donde estaba Saulo, el hogar de Eneas y la casa de Dorcas, ambos en Lida, donde estuvo Pedro, el hogar de Simón el curtidor, en Jope, donde Pedro tuvo la visión, el hogar de Cornelio, en Cesarea, donde Dios le habló, el lugar de Antioquía, donde comenzó la iglesia cuando predicaron estas personas y después fue Bernabé. ¿Te das cuenta? Personas y hogares acelerando la visión. No había en aquel tiempo templos. Los templos llegaron después del siglo segundo, aún más allá. Quiere decir que la misión se multiplicó y creció con personas y con hogares en el radar donde estaban. Este es el desafío nuestro en este COVID-19 y tenemos que aceptarlo. Vamos al primero entonces. De tantos relatos de personas y hogares, tomamos uno. Está en Hechos capítulo 9, del 10 al 19. ¿Quién tenemos aquí? Un personaje, Ananías. Una casa, la casa de Judas en Damasco. Y un destinatario, Saulo, que era un recién convertido. Dice la Biblia en Hechos capítulo 9, desde el versículo 10, que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: henme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de los muchos males que ha hecho este hombre y cómo lo ha hecho a los santos en Jerusalén, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Hablamos de abrir y no cerrar, revalorizando la visión. Póngase en el corazón de Ananías. Sabía que Pablo era un enemigo de los cristianos, sabía que había matado personas, seguramente le había llegado la noticia de cómo consentía en el asesinato de Esteban, el primer mártir de la iglesia, y de pronto Dios viene y le dice a Ananías: anda a la casa de Judas, y ahí está Saulo, y él está orando, y él es el primer discípulo que tenés que hacer. Y lo primero que hizo fue cerrarse, se cerró. Señor, mirá, yo sé de cuántos males ha traído a la iglesia, y Dios le habla al corazón, y Ananías se abre. Y sabes, es lo que tenemos que experimentar. Para revalorizar la misión, necesitamos abrir nuestra vida a la voz y a la palabra de Dios en este tiempo. Yo he orado para que este mensaje y este tiempo encienda y abra la mente, el corazón y los hogares de jóvenes y creyentes en toda Latinoamérica. Que se produzca una revolución espiritual hasta que se puedan abrir los templos, donde se produzca una revalorización de la misión con la actividad personal de cada uno. Mira, lo primero que tenemos que abrir es nuestra mente, porque siento que en esta pandemia la iglesia está en modo pausa. Ananías tuvo que abrir la mente. Mira, ahí hay un discípulo que el Espíritu Santo trabaja, ahí hay alguien que se encontró con el mismo Cristo resucitado. Tenés que ir a Él. Y tuvo que abrir la cabeza y entender que esa era la prioridad en el corazón de Dios. Miren, durante décadas nuestras iglesias han enseñado de la misión solamente pensando en misioneros que enviamos al mundo. Y eso es una bendición y debemos seguir haciéndolo. Pero ¿qué de la misión de cada uno de nosotros en el entorno donde estamos? La prioridad en el corazón de Dios es que todos hagamos discípulos. Y esta es la gran ventana, el gran portal, la gran puerta. Hay que cambiar la cabeza, hay que abrir la cabeza como la abrió Ananías y pensar que Dios nos está llevando en el entorno que tenemos alrededor. Pero también tenemos que abrir el corazón. ¿Por qué? Porque Ananías pensó en sí mismo, pensó en los males y necesitaba abrir el corazón para amar y ser compasivo a alguien que le había dicho daño. Mira, cuando hablamos de abrir la mente y abrir el corazón, estamos hablando de dejar nuestros egoísmos, nuestra religiosidad y entender que Dios está amando al vecino que sufre, al chico que tiene problemas de adicciones, al joven que estudia con vos, a tu pariente que no tiene a Cristo. Y esa es la misión prioritaria hoy. Algunos estamos muy preocupados por los cultos en vivo y digitales. Son una bendición.
Pero déjame decirte algo, no pasa por ahí la misión, no pasa por ahí. Celebro tener este recurso que nos ha dado Dios. Pero la misión está en el lunes a viernes de cada uno y hay que abrir el corazón. Pero quiero decirte también que necesitamos abrir nuestros hogares. Yo quiero desafiar en el nombre del Señor Jesucristo a todos aquellos cristianos que abran sus hogares, como lo pudo abrir alguien desconocido como Judas en Damasco, para tener allí un hombre que había sido un asesino de cristianos, pero que Dios había trabajado para que se pueda convertir en aquel gran predicador del Evangelio a tantas personas. Miren, cuando no abrimos el corazón, lo cerramos. Y cuando nos cerramos con la mente, el corazón y la casa, estamos en el peor de los mundos. ¿Saben que una de las cosas increíbles que ha ocurrido en esta pandemia es que la extensión del confinamiento ha hecho que exploten los problemas de familia? Tal vez vos me estás escuchando en este momento y mientras escuchás todas estas palabras decís, pero ¿qué voy a pensar yo en acelerar y revalorizar la misión si no puedo resolver mis problemas con mi esposa, si no nos perdonamos con nuestros hijos, si en casa tenemos problemas de alcoholismo, si todavía luchamos con nuestras adicciones? Y muchos de nosotros somos cristianos y vivimos estas cosas. Estaba mirando un programa en uno de los canales donde un médico y un psicólogo hablaban, los dos periodistas, acerca de cómo esto ha explotado, la violencia y los enfrentamientos matrimoniales, el aumento de los pedidos de divorcio y separación, porque no se aguantan en la convivencia. Y cuando esto pasa siendo cristianos, es porque estamos cerrados en nuestros egoísmos y no perdonamos. Estamos cerrados en nuestros pecados ocultos y no confesamos. Estamos cerrados en nuestro materialismo y no podemos ver más allá de nuestros propios intereses. ¿Sabes? Cuando uno está cerrado, está en el peor de todos los mundos. Mire, la humanidad espera la vacuna del COVID-19. Para los que estamos cerrados, la vacuna que necesitamos es la obra del Espíritu Santo. Es un quebrantamiento sanador. Es reconocer que hemos pecado delante de Dios. Es experimentar el perdón y la restauración de Cristo para volver a entender que tenemos que revalorizar en la vida la gran comisión. Por eso necesitamos abrir y no cerrar. Así que yo quiero invitarte en que en este tiempo tomes una decisión de ver por qué te has cerrado al llamado de Dios, por qué te has cerrado a los discípulos que tienes alrededor y te abras a la obra del Espíritu Santo para un cambio de actitud y podamos abrir y no cerrar nuestra mente, corazón y hogares al gran desafío que vivimos ahora. Pero en segundo lugar, para acelerar la misión en este principio de dolores, además de abrir y no cerrar para revalorizar la misión, necesitamos orar y no criticar para vivenciar la misión. Aquí cambian los personajes. Del capítulo 9 nos vamos al capítulo 10. Y allí en el capítulo 10 dejámoslos a los otros personajes. Y aquí aparecen Pedro y Cornelio. Un judío y un europeo, un romano. Dice la Biblia que Dios habla a Cornelio en el capítulo 10 y dice que allí en el versículo 4 le dice: tus oraciones, Cornelio, y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por nombre Pedro. Este posa en casa de Simón el curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistían y los envió a Jope. Después de haberle contado todo, versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro sube a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis, y vio el cielo abierto. Aquí cambian los personajes, aparece Pedro y aparece Cornelio. Aquí cambia la casa, ya no estamos en Damasco, sino en la casa de Simón el curtidor. Y aquí aparece nuestro segundo principio: vivenciar la misión, vivenciar la misión. Y para esto necesitamos orar y no criticar. ¿Por qué decimos esto? Porque saben, cuando uno habla de una vivencia espiritual, está hablando de experiencias que fortalecen la fe. Miren, en la familia cristiana, las vivencias espirituales de un padre no le alcanzan a un hijo.
Suelo decirle a todos los jóvenes, vos tenés que tener vivencias espirituales propias, con la palabra de Dios, con tus momentos de oración, con los desafíos que Dios te trae y te puede utilizar. Saben que en esta cuarentena yo veo dos fotografías. Parte que tiene vivencias espirituales y parte que solo critican la pandemia. Y todos cristianos. Frases que nos ayudan. Las frases de los que critican. No damos más. No veo la hora que esto termine. No aguantamos más. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Las frases de los que tienen vivencias espirituales. Nunca viví una intimidad semejante con Dios. Nunca vivimos momentos como familia como estos. Lo he escuchado en mi propio grupo pequeño. ¿Por qué algunos viven la presencia de Dios y otros no? ¿Por qué algunos son protagonistas y otros espectadores? Y el secreto está en la experiencia de Cornelio y Centurión. En ambos casos dice que los dos oraban. De Cornelio dice que oraba a Dios siempre. Y de Pedro dice que subió a la azotea para orar. Aquí está la segunda clave. La oración como vivencia espiritual. Miren, yo quiero desafiarte. Si querés acelerar la misión, y no solamente revalorizarla, sino que vivenciarla, es decir, que vos puedas tener esta experiencia, que tengas como prioridad en tus oraciones que Dios te dé discípulos. Tenés que orar por todos tus vecinos. Tenés que tener un listado de oración de tus contactos, de tus compañeros de trabajo. Le tenés que pedir a Dios que te muestre quiénes son las personas que el Espíritu Santo está hablando y lo tenés que hacer cada día. De tal manera que cuando salís con la expectativa que Dios te va a poner a alguien que ya le viene hablando. Mirá, una de las personas de nuestro grupo pequeño los desafiamos en esto y esta semana Dios le puso en el corazón su amiga y fue, le habló, recibió a Cristo como Salvador y ya la quiere traer a una célula. ¿Qué te parece? La sensibilidad de esas personas. ¿De dónde viene esa sensibilidad? De vivir la gran comisión precisamente porque oraba. Pero ¿sabes que cuando no oras, el problema es que uno se pone a criticar? Mirá, Pedro casi se pierde ser parte por criticar la visión que recibió. Esa vivencia espiritual le llevó a experimentar, Señor, yo no puedo comer algo inmundo cuando vino el lienzo extendido. En el capítulo 11, los judíos que escuchan su testimonio lo comienzan a criticar. ¿Cómo compartes con hombres que no son cristianos? Y después cuando Pedro les comenta, dice, de modo que también el evangelio es para los gentiles. Y glorificaban a Dios. Un querido hermano de nuestra iglesia tuvo que ir a otro estado, a otra provincia, y nos pidió los materiales del grupo pequeño. Y cuando se los envié le dice, ponete a orar, porque Dios va a hacer un grupo pequeño allí. Fíjate los que te relacionás y Dios te va a sorprender. Este es el desafío. Viví y experimentá con la oración. Cambia tu vida, cambia tu mente y podés empezar a vivir cómo ganar un discípulo en este tiempo de pandemia. Así que hablamos de abrir y no cerrar, revalorizando la misión. Hablamos de orar y no criticar. Y entonces pensamos en vivenciar la misión y finalmente hablamos de multiplicar y no estorbar. Y aquí sí hablamos de acelerar la misión. Hablamos de Hechos 9, de Hechos 10, ahora nos vamos a Hechos 11. Allí cambian los personajes. ¿Quién aparece? Bernabé y Pedro. Pedro hablando y mostrando que Dios también tenía para los gentiles la salvación y que la misión se podía extender. Y Bernabé, llegando a esta multiplicación espectacular que encontramos en capítulo 11 del libro de los Hechos, viendo la gracia de Dios y siendo parte de la aceleración de la misión. Yo quiero detenerme solamente en el capítulo 11, versículo 21, que dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. Y lo quiero contrastar con el capítulo 11, versículo 17, cuando Pedro dice, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Por qué hablo de acelerar la misión? Porque o multiplicamos o estorbamos, mis queridos. Aquí la mano del Señor es una multiplicación extraordinaria. Un discípulo que hace otro discípulo. Este COVID-19 es el panorama justo para poder hacerlo. Pero a veces podemos estorbar. Y Pedro se preguntó, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Sabes por qué? Porque cuando en nuestra vida no vivimos a Cristo, nos convertimos en un estorbo de la misión. Quizás me estén escuchando jóvenes cuyas vidas están apagadas.
cristianos que están lejos del Señor, matrimonios que están enfrentados. ¿Qué creen que significa eso para el llamado de Dios para tu vida? Un estorbo. Porque los demás no pueden ver a Dios en ti. El doctor Warren Wiersbe decía, hoy se puede hablar mucho de los proyectos y los templos de las iglesias, pero no se puede hablar de vidas cambiadas, donde la gente pueda ver a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sabes? Yo quiero terminar en este tiempo pensando como empezamos. Principio de dolores, acelerando la misión. Quizás algunas preguntas nos ayuden. ¿Qué tiene que abrir Dios en tu vida que está cerrado? Tu vida de intimidad, tu pasión por los perdidos. ¿Qué tiene que quitar y que está estorbando nuestra vida? Un pecado oculto, una ambición desmedida, una gran religiosidad. ¿Qué tiene que hacer el Señor para transformar nuestra vida de oración, para que empezamos a ver y a vivenciar lo que el Espíritu Santo ya ha preparado para nosotros y que no lo podemos ver porque no tenemos momentos transformadores de oración? ¿Qué necesitamos en este tiempo experimentar para que no seamos un estorbo y por el contrario, seamos parte de la multiplicación? ¿Qué pregunta le hizo el Señor a Moisés? ¿Te acordás cuando lo llamó en Éxodo? ¿Qué tienes en tu mano? Y es la pregunta que nos está haciendo a todos. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes a tu alrededor para multiplicar la misión? Mira, quiero terminar con una oración de un escritor que nos hace pensar del tiempo final. Dice así: si hoy fuera tu último día, ¿harías lo que estás haciendo? Si hoy fuera tu último día, ¿no amarías más? ¿No darías más generosamente? ¿No perdonarías más fácilmente? Pues entonces hazlo, perdona, comparte, predica como si fuera tu última oportunidad. Ama como si no existiera mañana. Y si llega mañana, vuelve a amar, perdonar y orar. Y predicar, haciéndolo de la misma manera. Es el tiempo final. Las contracciones se aceleran. Pero lo que se tiene que acelerar es la obra de Dios en nuestra vida y la misión de hacer discípulos como prioridad para toda la iglesia y para todos los cristianos. Si no es una realidad hoy, yo quiero invitarte que al terminar esta palabra te pongas de rodilla y le pidamos perdón al Señor por haber priorizado otras cosas. Y clamemos para que podamos ver como Bernabé la gracia de Dios aquí nomás, en el entorno que tenemos, quizá en tu propia familia. Y empezamos a ser discípulos como prioridad en nuestra vida. Pero tal vez me esté escuchando un joven, una señorita, que mientras escucha todo esto, un hombre o una mujer dice: ¿qué voy a poder hacer yo esto? Si mi vida está atada por el pecado, si mi vida está destruida por las adicciones, si mi familia se cae a pedazos. ¿Sabes? Jesús es un especialista en tomar vidas como las de Saulo, que tanto le hablé, que había errado completamente su vida. Tener un encuentro personal con Él y orientar nuestra vida hacia propósitos eternos. Pero hay que tener un encuentro con Jesús, porque quiero decirte, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nos amó como no nos ama nadie. Entregó su vida por todos nosotros. Resucitó al tercer día. Y hoy tiene poder para entrar en tu corazón, perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Solo tenés que tener un encuentro con Él. Así que vamos a orar todos los que estamos allí. Vamos a pedirle al Señor que Él pueda entrar en nuestro corazón. Los que somos de Cristo, Señor, renueva mi vida para que sea parte del aceleramiento de la misión. Pero si alguien que está aquí todavía no ha tenido un encuentro con Jesús, yo te voy a invitar que ahí donde estás lo puedas tener. En una breve oración, decirle al Señor así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que entres en mi corazón y seas mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.